verdaderamente me siento honrada, me siento muy agradecida. Llevamos unos cuantos años ya de amistad y eso para mí de verdad que me lo llevo en el corazón. Es hermoso, ¿verdad? Caminar en Cristo con diferentes hermanas, aunque estamos a distancia, pero siempre en nuestro corazón y nuestro Cristo pues es el que nos une. Cuando me envías las preguntas, me senté a analizar y dije, Señor, ¿quién yo soy? Porque yo sé que muchos tenemos esas preguntas: ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Y escribí un resumen pequeñito y yo puse: soy Jennifer Valentín, una mujer que ama a Dios, esposa, mamá, servidora en la iglesia y alguien que sigue siendo formada por el Señor, porque estamos en constante formación todo el tiempo. No me presento como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que está aprendiendo y depende completamente en Cristo. Así que yo creo que eso es lo más importante, depender de Él y entender que sin Él pues no somos absolutamente nadie. 30 años, sí, pero llevo conociendo al Señor, bueno, digo conociendo porque había escuchado de un Cristo desde mi niñez. En Puerto Rico iba a la iglesia pentecostal y había escuchado de un Cristo, veía mover del Espíritu Santo, pero en realidad no lo conocía. No conocía a Cristo, había escuchado de Él, había escuchado de su palabra, pero no había tenido un encuentro con Cristo. Realmente no había tenido un encuentro con Él, no había, ¿verdad?, tenido ese toque de su presencia, del Espíritu Santo. Y de verdad que han sido muchos años de estar en Él, pero no verdaderamente estar en Él, si me doy a entender. Yo siento que muchas veces hay personas que llegan a los pies de Cristo por una necesidad, como yo llegué. Yo llegué por una necesidad porque yo sentía que ya yo había buscado de todo y no sabía qué más hacer. Y yo dije, pues yo creo que lo que yo me acuerdo de pequeña funciona. Y de tantos años de insistencia de mi mamá y todo esto, pues llevo hace 5 años, casi 6 años, sirviéndole al Señor fielmente. Es bonito porque había escuchado de un Cristo, pero realmente no lo conocía porque pensaba en mi mente inmadura de que mi juventud se iba a perder sirviéndole a Dios, que mi vida se iba a perder sirviéndola a Dios. Y es curioso porque todas las personas que me preguntan, wow, tú llevas desde los 25 años sirviéndola a Dios, es lo mejor que me ha pasado en la vida, es cuando más me he gastado para Él, cuando más fiestas hemos hecho, cuando más gozoso he estado, así que ha sido hermoso este caminar. Mira, cuando leí eso, le pregunto a mi esposo y le digo, ¿qué contamos de tantos procesos que hemos pasado, verdad? Porque hemos pasado muchos procesos. Los cristianos siempre estamos pasando por situaciones. No es que ser cristiano estamos dándonos en la cabeza todo el tiempo, no significa eso, pero significa que nosotros vemos las situaciones diferentes y las vemos para nuestro crecimiento. Y a veces lo que a una persona a lo mejor que no le sirve al Señor ve como un castigo o una maldición, nosotros lo vemos como algo para crecimiento y entendemos que Dios siempre está en medio de todas las cosas y que Dios siempre nos sostiene. Y mira, quería contarte de uno de nuestros testimonios, yo creo que más grande, además de tú conocer el testimonio de mi hijo. Tengo un hermoso hijo, tiene 5 añitos ya, tiene síndrome de Down, tiene una nena de 11 años. Dios lo utilizó a él para que mi esposo llegara a los pies de Cristo. Solo que pensábamos que era por mal, ha sido por bien, ¿verdad? Pero el proceso que te quiero contar surgió hace aproximadamente 3 años. Dios nos habla de que nosotros nos viniéramos a la Florida. Tengo una visión allá en Connecticut, se lo cuento a mis pastores. Y dije, pues Señor, tú me estás mandando a ir hacia el sur. Yo no quería irme, yo no quería ir al sur, yo no quería venir para la Florida. Yo dije, allá nada se me ha perdido, yo no tengo familiares, yo no tengo personas allá. Pero pues fui obediente porque la obediencia es muy importante en medio del proceso, aunque no entendamos. Aunque no entendamos, porque lo que te puede llevar un día, si eres desobediente, te puede durar 40 años, te puede durar 20 años. Así que es bien importante que tú lo obedezcas a Dios, aunque no lo entiendas. No tenemos que entender absolutamente nada. Tenemos que obedecer y caminar en pos de lo que Dios ha hablado. Le hablo a mi esposo dice, si eso fue lo que Dios habló, pues vamos para encima, vámonos a mudar a la Florida. Nos mudamos a la Florida y llevamos ya aquí aproximadamente como unos 10 meses en la Florida, conseguí trabajo y todo esto. Situaciones pasan en la vida, mi esposo comienza a prácticamente a perderle el empleo, se nos va a acabar el contrato del apartamento. Y de la nada, de un día para otro, nos quedamos sin absolutamente nada, sin apartamento, los dos sin trabajo, sin absolutamente nada.
Y en esos momentos es cuando podemos en nuestra humanidad cuestionar a Dios y preguntarle, si tú me enviaste a la Florida, ¿por qué me haces esto? Si tú me enviaste a la Florida, estoy siendo obediente, ¿por qué me castigas? Porque muchas veces eso es lo que decimos, que esto es un castigo. Y entonces comienzo a hablar con el Señor. Fue un proceso muy duro, muy difícil. Me sentía verdaderamente de brazos cruzados, no sabía cómo manejar la situación. Usualmente yo soy muy proactiva en manejando situaciones difíciles de alto estrés o buscando soluciones, ¿verdad? Somos mamás o queremos buscar soluciones. Mis hijos no saben nada de esto que está pasando, nos cortaron el agua, estuvimos sin agua por un tiempo, por como 3 semanas. A todas estas, mi familia no sabía, nuestra iglesia no sabía, absolutamente nadie sabía, estábamos viviendo esto en silencio, tratando de resolver, ¿verdad? ¿Cómo podíamos? En ese momento yo escuché realmente la voz de Satanás diciéndome que me quitara la vida, que era mejor si yo no estuviera, que era un problema menos, que a lo mejor los nenes pues iban a poder tener que comer si era una boca menos que alimentar, y comienzo a batallar con esos pensamientos sirviéndole a Dios, ¿ok? Sirviéndole a Dios. Comienzo a batallar con esto, estoy durante las noches sin dormir, escuchando esa voz sentada en el sillón y yo luchando contra eso. Y yo hasta que un día dije, tú sabes que yo no puedo sola, no puedo pasar este proceso sola. Yo te necesito, Padre, yo te necesito, Espíritu Santo. Y saqué fuerzas de donde no las tenía y dije, esta voz no es de Dios, esta voz es del mismo enemigo, es del mismo Satanás. Y comencé a levantarme y comencé a buscar soluciones y comienzo a hablar con mi esposo. Eventualmente le comentamos ¿verdad? A nuestra iglesia fue un apoyo fenomenal. Ellos nos ayudaron en todo, pero estuvimos en silencio por mucho tiempo, al punto de que perdimos absolutamente todo, nos quedamos en la calle. Todo lo tuvimos que dejar afuera, solamente teníamos los matres. Y en todo este proceso yo le pregunto al Padre, yo le digo, Señor, ¿por qué me abandonas? Señor, ¿por qué me dejas en esto? ¿Por qué me hace esto? Pero lo que yo no veía era que detrás de ese proceso, que bendito proceso que lo pasamos, Dios estaba haciendo cosas con mi esposo. Mi esposo hoy por hoy, él es parte del liderato de nuestra casa junto conmigo para la gloria de Dios, pero para ese tiempo él había escuchado de Dios, pero no conocía a Dios. Él venía de ir a la iglesia católica cuando niño, luego se apartó, nunca fue más. Él lo que escuchaba y repetía es que era católico, pero no iba a ningún lugar, no tenía ninguna base. Y por mucho tiempo llorando por mi esposo, y decía, Padre, yo sé que tienes promesas con nuestra casa, yo sé que tienes promesas con mi esposo. En todo este proceso, mi esposo se levanta como las águilas y comienza a buscar alternativas, comienza a buscar cosas. Veo cosas en él que yo no veía antes. Veía que él se estaba, ¿verdad?, levantando de una manera increíble, me estaba sosteniendo a mí, fortaleciendo a mí. Y dije, algo aquí está pasando. Long story short, nos movemos para otro pueblo. Es como que yo me sentía, Natalie, yo me sentía literalmente como Jonás. Yo decía, él me escupió a otro lado. Él me escupió a un pueblo que yo no conocía absolutamente nadie, un pueblo a 1 hora y media del lugar donde estaba y tenía por lo menos personas que conocía. Estaba completamente sola en ese lugar. Pero en ese lugar, en ese bendito lugar, es donde Dios comenzó a procesarnos como matrimonio. De vivir en nuestro lugar, nos mudamos a una casa con desconocidos, a un cuarto con mis hijos. No los conocíamos, pero fue la puerta que se abrió, fue lo que pudimos encontrar, el trabajo que mi esposo pudo encontrar, así que nos mudamos a 1 hora y media para el sur de la Florida para estar en ese cuartito. Y a toda esta yo le decía, Padre, ¿por qué me haces esto? Yo recuerdo una vez que iba manejando hacia la iglesia sola, yo nunca, ¿verdad? El tráfico en la Florida es completamente diferente de Connecticut, es mucho más caótico. Y voy manejando hacia la iglesia un jueves y comienza a llover muchísimo, muchísimo. Bueno, los carros se comienzan a parar debajo de los túneles porque la lluvia estaba fuerte, había anuncios de tornado y yo no lo sabía. Y yo seguí manejando y manejando y comienzo a llorar de camino, me comenzó a dar ¿verdad?, ansiedad. Yo decía, yo no puedo estar sola, yo no puedo manejar aquí sola, cuestionándole a Dios, Señor, ¿tú quieres que yo regrese? ¿Qué tú quieres que yo haga? Y yo solamente lo que escuchaba era, hija, sé obediente. Yo estoy haciendo algo. Y yo me tragaba todo eso y dije, Padre, tú estás haciendo algo.
En ese proceso yo le digo, Padre, por lo menos dame una señal, háblame por alguien, porque de verdad que en los procesos cuando nos sentimos solos y estamos pasando por algo difícil, ¿verdad? Queremos que alguien nos hable para saber que estamos en la ruta correcta. Y un hermano de la iglesia me habla y me dice sin saber absolutamente nada, Dios lo utilizó grandemente, y me dice, Jennifer, el proceso que estás pasando es de Dios. Y Dios te mandó a estar en ese cuarto encerrado porque va a depositar cosas en ti. Y te quieres formar como profeta, pero cerca de todo el mundo no lo puede hacer, los profetas tienen que estar apartados. Y dije, hey Señor, esto es lo que tú quieres hacer. Me metí en ese cuarto a escuchar la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios y buscar su presencia y buscar su rostro. Y en medio de todas estas situaciones, el Señor me empieza a formar, no solamente como ministro, pero me comienza a formar como esposa. Porque por muchos años yo quería que mi esposo fuera algo que yo no le estaba permitiendo que fuera. Yo quería que mi esposo fuera esa cabeza del hogar, pero yo no se lo permitía. Yo quería que mi esposo tomara el liderato y tomara la rienda espiritualmente, pero si yo estaba en la posición de él, en la posición que no me tocaba, ¿cómo yo le permito a él que lidere si yo constantemente estoy liderando? Y el Señor en privado ahí comienza a hablar conmigo y me dice, tienes que soltar aunque tengan miedo, tienes que dejar el control, todo va a estar bien, si tú estás conmigo, todo está cubierto. Y en todo ese proceso Dios comienza a formar a la esposa que hay en mí, genuinamente por la palabra. No por lo que yo había escuchado, no por lo que yo pensaba que era correcto, por la palabra. Como esa mujer sabia que edifica su casa. Yo comencé a hablar vida, el Espíritu Santo me dice un día que esto fue maravilloso y te lo quiero compartir para que les bendiga. Estoy leyendo la palabra y el Señor me dice, vete al primer capítulo de la Biblia. Y comienzo a leer el Génesis otra vez. Yo, ¿por qué estoy leyendo el Génesis? Y entre tantas cosas el Señor me dice, así como hablé vida a la tierra para que las cosas se formaran, así mismo, ese mismo poder tienes tú de hablar vida a lo que está muerto. Así que comienza a hablar vida sobre tu esposo. Y yo comencé a hablar vida, yo, Señor, el ministro que tú me diste, el esposo que tú me diste. Aunque muchas veces no veamos cosas, tenemos que declarar, tenemos que cubrir. Y comienzo a hacer eso por mucho tiempo y poco a poco Dios va moldeando también mi carácter, Él va formándome y la formación no es fácil, la formación es dolorosa, la formación duele, pero en medio de todos los procesos, lo que siempre me sostuvo fue su palabra y sus promesas. Una de las cosas más importantes en todo este proceso, ¿verdad? De nuestro matrimonio, o sea, no me malinterpreten, nosotros siempre hemos tenido un matrimonio hermoso, nos amamos, pero yo decía, Padre, ¿cómo yo voy a seguir con las cosas que tú has hablado sobre nuestra casa? Él por un lado y yo por otro, como que no me hacía sentido. Yo, ¿verdad? Yo soy pro matrimonio, creo que el matrimonio, ¿verdad? Es lo más importante. Y llevamos felizmente casados 11 años. Llevamos 11 años felizmente casados desde que tengo 18 añitos. Y la realidad es que yo decía, Señor, yo sé que Él es la persona que tú escogiste para mí. Yo sé que este es el ministro que tú escogiste para mí, Padre. ¿Qué yo puedo hacer? Porque muchas veces queremos buscar culpa en ellos. Pero es que Él no hace esto, pero es que Él no hace lo otro. Y no sé por qué, no iba a hablar de esto, pero Dios entró por aquí, así que vamos a hablarlo. Y muchas veces queremos buscar culpa en el otro. Ay, pero Él no hace esto, pero Él no hace lo otro, pero Él no está cambiando en esta área. Pero ¿qué tú estás haciendo? Como tú estás cambiando. Entonces queremos ser mujeres sabias y que nuestros esposos caminen en algo que nosotras primero no caminamos. Queremos que ellos sean ministros, pero nosotros no somos ministros. Queremos que ellos profeticen, pero nosotros no profetizamos en nuestra casa. Que leen la palabra, pero nunca nos ven leyendo la palabra. Entonces lo más importante es que yo estoy haciendo primero. Porque yo te voy a decir una cosa, si uno comienza a caminar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente, a hacer testimonio vivo en tu casa, olvídate de afuera, que tú seas testimonio, que aunque tu esposo no le sirva al Señor, él diga, tú sabes que en mi casa se siente la presencia de Dios. En mi casa, yo, mira, aunque yo no le sirva a Dios, yo no me atrevo a hacer esto en mi casa, yo no me atrevo a hacer lo otro en mi casa, porque mi esposa es una mujer de Dios. Entonces, ¿qué testimonio nosotros estamos dando? Seamos primero luz dentro de la casa. Seamos primero testimonio dentro de la casa. Y tú sabes que eventualmente es que algo tiene que pasar, algo tiene que suceder. Tú no le puedes estar echando agua a una planta constantemente y que nunca crezca.
tú constantemente echando, mira, hablando vida y que tu esposo lo escuche. Yo le decía, tú sabes que tú eres un hombre maravilloso, tú eres un profeta, tú eres un ministro. Y él me miraba como que, esto está bien de la mente. Pero yo decía, tú sabes que no. Y es real, porque es que yo lo veía, aunque él no se viera, yo lo veía, yo sabía que estaba ahí adentro escondido. Entonces, si tú comienzas a echarle agua a algo, echarle declarando vida, aunque no lo vas a ver hoy, a lo mejor no lo vas a ver mañana, pero yo te aseguro a ti que algo va a pasar, va a llegar un día que algo se va a romper en tu casa, que la atmósfera va a cambiar, que algo va a pasar, yo lo creo. Yo lo creo, yo lo declaro a las personas que están aquí viendo este live que algo va a pasar en tu casa, pero tenemos que nosotros primero cambiar, tenemos que nosotros ser ejemplo, tenemos que caminar como la palabra establece, no venir de la iglesia y después estar peleando y dando cantaleta. Yo creo que fue ese que pasamos cuando llegamos a la Florida, que nos quedamos completamente en la calle. Yo no veía ninguna solución, yo no veía manera escapatoria, yo no tenía ninguna alternativa de trabajo, mi esposo tampoco. Intentamos muchas veces con las alternativas de trabajo que tenía, confligían con, ¿verdad? Con el horario escolar, entonces era complejo. Me cerraron muchas puertas para darle cuidado a mi hijo por tener síndrome de Down, no me lo aceptaron. En, te puedo decir con sinceridad, como unos 15 a 16 cuidos me negaron completamente la entrada de mi hijo, siendo completamente funcional, pero yo entendía que ese era el plan de Dios. Y después, padre, obviamente doloroso porque en ese proceso uno no entiende, pero yo creo que lo más fuerte para mí fue esa temporada y especialmente por primera vez en mi vida pasar por esos pensamientos donde ya no quería vivir. Nunca había pasado por eso. Recuerdo que fue que estuve como 3 o 4 días, fueron 3 días para ser exacta, creo que fueron 3 días. Vino un pensamiento a mi mente donde pensé, yo de verdad aquí, yo soy un estorbo, fue el primer pensamiento. Soy un estorbo y yo pues ignoré. Luego da la noche, yo soy bien nocturna. Mi familia siempre se acuesta temprano y yo me quedo haciendo cosas de la iglesia, haciendo cosas, contestando mensajes. Yo le contesto a todo el mundo a las 11 de la noche, pero contesto, que es lo importante. Me quedo sola en la sala, está todo apagado, ya terminé de hacer lo que iba a hacer y me iba a acostar. Y estaba en el sillón donde vuelvo y comienzo a escuchar esa voz. Y no era una voz, era como mi propia voz, pero yo escuchaba que me decía, vamos a planear esto hoy. Y empiezo a escuchar el plan, lo va a hacer así, 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 detalle por detalle. Yo dije, no, que esto, y me acuesto a dormir. Llega el otro día, en la noche, y precisamente siempre en la noche. Se vuelvo a escuchar eso, fueron como al tercer día, y bueno, yo escuchaba eso, y yo peleando y llorando, porque yo decía, yo no puedo hacer esto, porque mis convicciones estaban peleando con la voz que yo escuchaba. Lo que está establecido en la palabra estaba luchando contra eso. Y yo decía, yo soy más fuerte que esto a mí no me va a vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y recuerdo que la última noche yo dije, tú sabes que algo yo tengo que hacer diferente. Y puse música cristiana y comienzo a adorar y comienzo a adorar y comienzo a adorar y comienzo a cantar y a adorar al Padre. Y recuerdo que mi hija comienza también a brincar y a danzar, y mi hijo también comienza a danzar, y yo comienzo a hablar en lenguas. Y yo sentí que ese momento fue el momento de rompimiento, donde algo yo tenía que hacer diferente para que eso se fuera. Yo comienzo a gemir en el piso, comienzo a llorar muchísimo, hablando en lengua, y dije, Padre, ya yo no puedo más, yo necesito, Espíritu Santo, que tú regreses. Yo sentía como que el Espíritu Santo se había ido en algún momento y no entendía por qué. En mi humanidad yo decía, yo no he hecho nada malo, no estoy en pecado, no estoy haciendo nada. Pero habían cosas sí que yo tenía que cambiar, habían cosas que yo tenía que soltar en medio de todo eso. Y cuando decido soltar esas cosas, es donde entonces yo siento esa presencia de Dios otra vez. Y ese día la voz nunca regresó más. Yo lo definí como mi consolador. De verdad que, y la palabra así lo establece. Él es nuestro defensor, Él es nuestro abogado. Para mí el Espíritu Santo es mi guía completa. ¿Sabes? Sin el Espíritu Santo yo no voy a ninguna parte, no puedo caminar, no puedo tomar decisiones, no puedo hacer absolutamente nada. Es mi guía completa, el que, ¿verdad? El que el Padre nos dejó completamente. Y yo siento que muchas veces tomamos por poco el Espíritu Santo.
Lo tomamos por poco porque sabemos que está ahí, sabemos que podemos utilizarlo cuando nos dé la gana. No se puede, ¿verdad? Pero por decir un término, lo podemos utilizar y llamar a él cuando lo necesitemos, pero es que lo necesitamos en cada momento. En nuestro respirar, en nuestro levantar, en nuestro abrir los ojos. Así que si nosotros no tenemos el Espíritu Santo constantemente, tenerlo como que ser más consciente, ser más intencional con las cosas que hacemos, como vivimos nuestra vida. Yo he creado como como una rutina, digamos, como una rutina de siempre digo, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Y lo hago tanto que hasta inconscientemente estoy caminando a veces en las tiendas y estoy, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, caminando así por los pasillos y no me doy cuenta y a veces yo, wow, lo he dicho ya como 4 veces y no, porque cuando somos intencionales y como que ponemos el corazón y lo alineamos y constantemente entendemos que necesitamos, y es una dependencia. Yo quiero depender completamente de Dios, yo no quiero ser independiente. Ahora mismo soy la líder de los niños, estoy dirigiendo el Ministerio de Niños, que es bastante grande. Tenemos aproximadamente 60 niños, sí, con rotación de maestro y todo. También estoy en el equipo de intercesión, soy mi rol principal es una de las ministros de la casa, líder de niños, pero también soy adoradora. Estoy en diferentes bases, ¿verdad? Porque a Dios le ha placido así, pero mi principal es niños. Pues yo creo que lo principal es que nos aferremos del Padre. Aférrate de Dios, lee su palabra, busca una iglesia si no te congregas, busca una iglesia donde congregarte, busca un lugar donde te puedan dar a lo mejor herramientas y discipúlate, eso es bien importante también. Y también no te quites porque Dios está contigo, Dios no te va a desamparar. Y si tienes que reconciliarte hoy, reconcíliate hoy con el Padre, ahí donde tú estés, dile, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, te entrego mi todo, ayúdame en este proceso. ¿Sabes? Dejemos a veces no queremos pedir como esa ayuda, pero reconoce que lo necesitas, reconoce que necesitas de Cristo y dile, Padre, yo te necesito, Señor, en esta hora, Padre, yo me entrego a ti, te entrego mi vida, ayúdame en este proceso.